Buenas tardes, días, noches, según la hora en que me estés escuchando. Bueno, como les prometí en el anterior capítulo, vamos a empezar a contar unas historias un poco más heavies. Vamos a empezar a... Esta historia se va a poner un poquito más oscura, un poquito más política, un poquito más adulta. Eh, y con hechos más concretos que, bueno, que me parecen a mí mucho más interesantes que los que venía contando hasta ahora. Coincide que cuando el pendejo cursó su cuarto año en esta escuela y a sus 14 años empezaron a suceder cosas. Bueno, él se empezó a encontrar con situaciones de la historia que tienen mucho que ver con la adultez, mucho más que ver con la adultez o que puede ser analizado de una manera mucho más profunda y adulta de un mundo más real. Se empezó a chocar con un mundo un poco más real. Voy a comenzar las partes que me importan a mí estamos hablando de 1994, si mal no recuerdo, el momento en el que el pendejo transitaba sus 14 años. Y voy a comenzar por un famoso mundial de un deporte muy conocido, muy popular dentro de esta comunidad a la que me estoy refiriendo. El mejor amigo del pendejo, este pibe que como ya les dije venía de una clase baja y ha sido muy humillado por compañeros del colegio por pertenecer a una clase baja. Les recuerdo, veníamos hablando de los distintos tipos de minorías a las que uno puede pertenecer. Uno tiene como capas, como la cebolla, como Shrek, que tiene muchas capas. Bueno, y uno puede pertenecer a la hegemonía en algún sentido y a la opresión o a la minoría en otro sentido. El mejor amigo del pendejo pertenecía a una hegemonía o a una mayoría, por decirlo de alguna manera, por pertenecer a un... como tener la sangre pura, tener una sangre intacta y venir de un linaje de gente aprobada por la sociedad. En ese sentido él pertenecía a lo correcto, a lo que debía ser, era una persona con sangre limpia. No así con respecto a lo económico, ¿no? Era burlado y humillado y menospreciado y más invisibilizado por ser pobre. Este pibe tenía creo que así era, el padre trabajaba en el gobierno, era un empleado muy de último rango del gobierno. eh, bueno, de paso voy a hablar un poquito de él, o me voy a extender un montón, no importa. El papá de este tipo, de este pibito, del mejor amigo del pendejo, era un pibe muy abierto, tenía admiración por... ¿Se acuerdan cuando yo hablaba de la hegemonía y de los del closet? Estamos hablando de la comunidad secreta del closet que vivía adentro del closet, mientras que la hegemonía vivía afuera del closet. Siempre hubo, en la mayoría de esta comunidad, una rivalidad, sí, una grieta entre la hegemonía y los del closet. Para los del closet la hegemonía era más estúpida, era inferior, era de segunda, ¿no? Y recordemos que la hegemonía desconocía de la existencia de esta comunidad del closet, excepto por algunas personas que, como ya les dije antes, contraían matrimonio o se relacionaban con esta gente del closet y sí conocían de la existencia de esta comunidad, pero bueno, la ley era que no se podía hablar del tema, tabú. No se habla de Bruno. Bueno, el papá del mejor amigo del pendejo era un tipo de mente muy abierta que admiraba mucho esta cultura, la cultura de la hegemonía, la cultura que para la mayoría de los de closet eran más tontos, eran más trogloditas, eran más involucionados, tenían pensamientos más tontos, tenían menos capacidades cognitivas. Pero a él le fascinaba, a este señor, le fascinaba cómo operaba la mente y cómo resolvía las cuestiones mundanas del día a día esta hegemonía, a diferencia de la comunidad que contaba con unas herramientas mucho más sofisticadas para lidiar con el día a día y con los problemas del mundo. Gracias a esta apertura de mente o esta fascinación por aceptar otra cultura, es que estos chicos, si bien tenían la sangre pura y pertenecían a una buena estirpe, un linaje, no sé si está bien dicho la palabra, pero bueno, así como royal, eh,
eran como abiertos e inclusivos y aceptadores de la gente distinta, digamos. Bueno, medio me fui un poco de tema, pero volviendo. Este señor trabajaba en el gobierno con un puesto bastante chotus que tenía que ver con el conocimiento de la hegemonía. Consiguió entradas para un mundial de un deporte muy popular dentro de la comunidad y el mejor amigo del pendejo lo invitó al pendejo a este mundial. Hubo un momento donde la familia del mejor amigo del pendejo pasó a buscar al pendejo a la casa del pendejo. ¿Se acuerdan? Los tíos y el primo, que eran muy arquetípicos de... No sé si es la palabra, pero bueno, muy arquetípicos de la hegemonía de una parte muy recalcitrante, se dice, muy extremista o con características muy fuertes de la mente cerrada y de la tradición y del conservadurismo de este mundo, de lo que debe ser, de lo normal, de los límites de lo correcto y lo no correcto, de que todo lo que se escape de la norma está mal y es pecado y no se nombra y es tabú, y acá somos todos perfectos y por lo menos que el mundo sepa o aparentar esta perfección, ¿no? La careteada esta del qué dirán y de que nos vean como somos una familia típica y normal y común que encaja dentro de los estándares de lo que el mundo dice que tenemos que ser, etc. Y ahí hubo un choque de culturas muy fuerte en ese momento, cuando la familia del mejor amigo del pendejo lo pasó a buscar al pendejo para llevárselo a pasar unos días en su casa e ir al mundial hubo un choque de culturas, había mucha tensión, a tal punto de que terminaron en una situación bastante violenta por una travesura que hicieron los hermanitos del mejor amigo del pendejo, que eran muy revoltosos y muy, ¿cómo se dice? Medio, ¿cómo se dice? Graciosos, no me sale la palabra que hago, pero bueno, eso me entendieron. Le hicieron una broma medio pesada al primo del pendejo, que salió medio mal y tuvieron que medio que salir corriendo porque se iban a agarrar un poco a las trompadas, básicamente. Choque de culturas. Pero nada, un pequeño detallito nada más para darle un poco de sabor a lo que se viene, que es mucho más heavy, repito. Porque pasó algo muy importante en el Mundial. No me voy a detener en detalles que a mí me parecen superficiales si nos ponemos a comparar con otras cosas más importantes de esta historia que estoy contando, que repito, mi perspectiva es más desde el lado político, social, ideológico y no tanto de la vida personal o de otros pensamientos que se pueden atravesar, o relacional, el aspecto más relacional de esta historia. Nada, terminó el partido ese, ganó el equipo, ganó el país, el local. Sí, ¿no? Sí, creo que sí. Todos muy contentos, muy felices. ¿Y qué pasó? Permítanme a ver cómo hablo de esta parte. El mundial se jugó en un lugar, en un terreno que pertenecía a la comunidad hegemónica, digamos, a la hegemonía, pero los dueños, por decirlo de una manera, los que alquilaban ese terreno, pertenecían a esta hegemonía y desconocían que el mundial formaba parte de la comunidad esta del closet. Entonces medio que los habían engañado, manipulado, los habían medio... Sí, manipulado, por no decir otra palabra, para que no estén tan al tanto, tan conscientes de que todo este grupo que venía a participar de un mundial pertenecía a una sociedad diferente a la de ellos. ¿Por qué cuento esto? Porque después de que ganó el mundial, el equipo local, y todos estaban festejando contentos, se despertó a mitad de la noche el pendejo en una carpa que estaba durmiendo porque tuvieron que acampar. Había un campamento donde se quedaron ahí varios días para poder ir a acceder a la cancha, como se dice, al estadio. Se despertó el pendejo esa noche en que habían triunfado con unos ruidos, gente corriendo, gritos desgarradores. Dije, ¿qué diablos pasó acá? Salió de la carpa y se encontró con mucha gente corriendo y con algo bastante catastrófico, carpas prendidas a fuego. Y creo que eran los dueños, los que alquilaban ese terreno de la hegemonía, estaban, no quiero describir exactamente cómo estaban, pero estaban siendo atacados, linchados, básicamente. Estaban siendo linchados por un grupito de personas que tenían una máscara, porque no querían dejarse ver, porque estaban delinquiendo, estaban haciendo
un acto terrorista, si se quiere, no sé si la palabra es terrorista, pero estaban cometiendo una especie de manifestación política. En ese momento quizá no era política. Cuando les cuente lo que pasó después, sí, porque se va a unir lo que va a pasar después y sí podría decir que terminó siendo una manifestación política. Un grupito de gente con una máscara para que no se les viera la identidad estaban atacando, linchando, mofándose y humillando a ¡ay! No me sale. Los que alquilaban el terreno que pertenecían a la hegemonía. Y a su paso, mientras marchaban y hacían un par de cosas y cantaban canciones de alegría, todos medio tomados, qué sé yo, prendían fuego carpas, las rompían cosas, vandalizaron el lugar, todos corriendo asustados, hasta que de repente sucedió algo que fue mucho más grave de lo que aisladamente podría ser como un caso aislado de saqueo, ¿no? De una cosa delictiva. El pendejo y sus amigues, pues la mejor amiga también fue invitada, no la nombré, no era relevante, pero así la nombró. Este equipo, The Golden Trio, estos 3 pibites, presenciaron que alguien dejó explayado en un lugar muy visible un símbolo. Este símbolo era el símbolo de los seguidores del tirano. Les recuerdo que el tirano que había gobernado, que hizo un golpe de estado y asumió el poder durante 10 años terroríficos, donde se desaparecía gente, donde se torturaba, donde había censura de todo tipo, donde había estado de sitio, donde nadie confiaba en nadie, donde había mucha manipulación y donde se delataban entre amigues y corría mucho peligro y había una cosa muy dictatorial y muy racista, discriminadora con respecto a esto de las castas. Eso, aparecía este símbolo. Ustedes saben que todo partido político, todo movimiento, toda corriente ideológica, filosófica tiene un símbolo, un slalom, un eslogan y un símbolo, etc. Bueno, ese símbolo, a ver, vamos para que se comprenda muy bien. Hitler tiene la svástica, más o menos por ese camino va. Ese símbolo apareció y ese símbolo no volvió a aparecer desde que se restauró el gobierno democráticamente y el tirano se había esfumado y exiliado y desaparecido sin saber si se había muerto o qué. No volvió a aparecer hasta esa misma noche de 1994, donde se celebró el triunfo del Mundial. Ese símbolo volvió a aparecer al mismo tiempo que sucedió este ataque de vándalos, humillando y linchando a los dueños de la hegemonía que estaban ahí en el campamento y destrozando más carpas y qué sé yo. Lo curioso, por eso digo que era un acto medio político lo que sucedió, como más profundo y más sistémico que un caso aislado de vandalismo, porque estuvo involucrado una corriente ideológica a la que la gente le temía mucho, porque imagínate esos 10 años lo que habrá sufrido tantas familias, lo que habrán sufrido al ver ese símbolo, lo que representaba ese símbolo, que era el símbolo del tirano mismo. Causó mucho miedo, fue furor, fue noticia en todos lados al día siguiente. Creo que no hubo muertos, me parece que no hubo muertos. Se pudieron salvar, era una familia, era una señora, un señor y creo que 2 hijos, que eran los dueños de ese territorio que habían alquilado los de esta comunidad de Closet para llevar a cabo el partido y el mundial. Creo que sobrevivieron, los pudieron asesorar, no sé si es la palabra, pero pudieron curarlos, no sé. Salió todo bien, pero ha sido un acto que causó mucho miedo y generó mucho impacto en esta comunidad, porque era la primera vez, que repito, que aparecía la marca del tirano, después de tantos años que no aparecía. En el gobierno entonces empezaron a haber como muchas investigaciones de quién pudo haber sido, no se sabía quién pudo haber sido, después contaré, porque yo sí sé quién fue, y después contaré la historia de qué pasó, pero bueno, todos muy preocupados. En este evento es en donde el pendejo y la mejor amiga del pendejo, creo que el mejor amigo ya sabía de esta historia, pero es donde el pendejo se enteró de que había como una comunidad, que había seguidores del tirano y que se hacían llamar de cierta manera. Yo no voy a decir cómo se van a llamar, ya saben, este juego que estoy haciendo, ya me comprendieron. Yo los quise llamar, lo tengo acá,
militantes de la raza aria. No sé si lo voy a nombrar muchas veces, pero para darle un nombre distinto al que muchos conocen. Los seguidores del tirano eran militantes de esta ideología de la raza aria o de lo que tenía que ser y todo esto. Eso, era un contexto nuevo que aprendió este pibito con 14 años, como yo dijera, ¿con qué lo puedo comparar? Bueno, no importa, sí, seguidores del tirano. Que bueno, que decidieron hacer, no se sabe bien por qué, pero una especie de seguimos aquí. O sea, esa era el mensaje que iba detrás de ese símbolo. Podría ser una broma tonta, como cuando ves esvásticas en la calle de gente tonta, inculta, que no sabe y se hace la canchera poniendo esvásticas porque son cancheros y disruptivos y rebeldes, ponele. Pero no sabemos si detrás hay un mensaje mucho más poderoso que quiere decir: esta ideología sigue en pie, vamos a volver, seguimos con vida, no se sabe. Por eso tanto miedo. Y por eso me quedé tanto tiempo hablando de esto, de la importancia que significó que en el mundial apareciera este símbolo. Bueno, nada, el mundo siguió, tengo acá un par de tips, déjenme un minuto que ahora sigo. Algo que no dije es que las mismas, o sea, ahí el pendejo tenía una confusión porque, ¿qué sucedió? Cuando apareció ese símbolo escrito ahí manifestado, los vándalos, los que estaban cometiendo esos actos de discriminación, porque el ataque principal, como ya les dije, era a esta familia de hegemóniques, que no pertenecía a la comunidad en la que estaban los demás. Entonces tenía que ver, era un ataque de odio. ¿Vieron cuando se dice que no es aleatoriamente? Cuando se los ataca a los gays a la salida de un boliche, no se los ataca, o a las mujeres, los femicidios, no se los ataca porque querían robar, porque querían no sé qué, no. Por ser específicamente de tal, a los negros, por ser, tener específicas características. Bueno, esto fue lo mismo, porque estaba como dirigido hacia esa familia. Lo que le resultó raro a los chicos es que se cagaron de miedo. Los vándalos, cuando vieron ese símbolo, huyeron, se fueron corriendo y se trataron de escapar. Eso es lo que les dio miedo. El símbolo ese que al mismo tiempo, como que uno por lógica asociaría como que están a favor de ese símbolo. Es como si un neonazi viera la esvástica y se fuera corriendo. Pero después le explicaron a los chicos que luego de que el tirano había sido vencido por este bebé, el pendejo, ¿no? O que había desaparecido de un día para el otro, por supuesto siguieron muchos juicios, muchas investigaciones, porque había mucha gente que lo seguía, gente poderosa que lo acompañaba, etc. Y empezaron los juicios y las investigaciones y las procesiones. ¿Se dice procesiones? No sé. Pero bueno, todas las investigaciones, redadas, se dice, allanamientos, etc. Y hay mucha gente, seguidores de este tirano, que se han, como pasa en la política y como pasa en el mundo de los negocios y como pasa cuando están los intereses cruzados, se dan vueltita como una media para proteger su vida, su integridad, etcétera. Niegan que estuvieron aliados a eso, como que traicionan su ideología, sus valores son traicionados, dicen: no, yo no tengo nada que ver, no, a mí me obligaron, por favor déjenme, si yo les doy cierta información, a mí indúltenme y no me metan preso, les voy a dar información a cambio de mi libertad, por favor. Como sabemos que pasa corruptamente en el mundo, en todos lados. Y ahí es donde también quiero hacer una salvedad y quiero hablar y aprovechar para decir que no están los buenos y los malos. Estamos en un mundo gris donde hay un porcentaje de bondad y un porcentaje de maldad en cada persona, en cada acto, en cada movimiento, en cada partido político, en cada grupo, de todo, ¿verdad? Creo que cuanto antes asimilemos eso, es más doloroso, porque es más fácil pensar que están los malos y los buenos, las princesas y las brujas. Pero no vivimos en ese mundo. Vivimos en un mundo donde está todo muy difícilmente entramado y es todo mucho más complejo y es más real, es más doloroso, es más difícil de entender lo bueno y lo malo, lo moral, pero es más real. Cuanto antes nos demos cuenta de eso, me parece que vamos a poder lidiar con esa realidad triste. ¿Por qué estaba diciendo eso? Bueno, eso, porque encima los que quieren por ahí la justicia, etcétera, decían: bueno, es más importante, priorizo, que a vos te dejó libre, ya fue, como una coima, pero vos me diste nombres más importantes, entonces los voy a buscar. Bueno, eso mucho sucedió.
Entonces como que fueron traidores de ese movimiento, algunos de esos, una vez que desapareció el tirano. Se hicieron pasar por buenitos, se hicieron pasar porque fueron intimidados, como que fueron amenazados, que era una mafia, que los tenían bajo amenaza de tal cosa y por eso obraron como obraron, por eso colaboraron con tal cosa, con tal ataque, con tal, ¿cómo se llama? Atentado, cosas así. Eh, entonces cuando vieron el símbolo dijeron, ah, la mierda, vuelve esto, o sea, si vuelve el tirano o vuelven los fieles seguidores del tirano que están enojados conmigo, que yo me hice pasar por buenito para evadir la cárcel, me van a torturar por traidor, me van a hacer pero peor de lo que le hicieron a los inocentes, porque un traidor es peor que el enemigo. Entonces, bueno, esa fue la explicación. Voy a parar de vuelta y tengo que reorganizar mis pensamientos y vamos a continuar un poco. Bien, continúo, ¿eh? Ustedes ni se dieron cuenta del tiempo que pasó entre que yo pongo la pausa y reestructuro mis pensamientos para seguir. Eso me divierte. Bueno, nada, la vida siguió, el verano, no me acuerdo qué tiempo, de qué estación del año era, no sé si era verano, pero bueno, las vacaciones entre un año y otro del colegio, el pendejo la pasó con el mejor amigo, pobre, en su casa, que sucedieron cosas. Hubo temas que en algún otro momento contaré, indagaré más adelante. Si me lo pregunta la comunidad de toda esta gente que está viendo esto, y dice, ay, ¿por qué no me contás un poquito qué pasó acá? Podría ser pero lo sucederá después de que por lo menos hable de la parte que más me interesa a mí, que como repito 1000 veces es la parte más política, social, etc. Empezaron el año escolar y se enteraron que en este cuarto año del pendejo y sus amigues iba a haber un evento muy particular en la escuela que no se hacía mucho tiempo porque era muy peligroso. Un torneo intercolegial donde iban a participar, como lo dije recién en la palabra, distintos colegios. Y este colegio al que iba el pendejo iba a funcionar como anfitrión. Iba a recibir... ¿3 colegios más eran? ¿Estoy equivocado? 2 colegios más, perdón. 2 colegios más, ¿no? Sí, 2 colegios más. Iban a traer a sus alumnos del exterior, a sus alumnos del exterior, e iban a salir sorteados 3 como campeones que iban a ser representantes cada uno del colegio e iban a hacer una serie de, ¿cómo se dice?, de competencias, de obstáculos, de carreras, de cositas y nada, y el ganador iba a recibir una serie de un dinero y reconocimiento, qué sé yo, y de vuelta el choque de culturas nuevamente. Este año fue también fue muy protagonista el choque de culturas en el cuarto año porque hubo un colegio de Francia, hubo un colegio de... Ay, no me acuerdo, ¿Alemania era el otro colegio? No me acuerdo, pero así de un lugar más frío, más de esa onda. Bueno, y lo que sucedió es que tenían que poner sus nombres en una urna, en un lugar, y salieron sorteados 3 personas que tenían que ser mayores de, creo que era 17 años. Porque les recuerdo que en este colegio eran 8 años, como una secundaria de 8 años, es el colegio al que va el pendejo. El pendejo en este momento tenía 14. Lo curioso es que salieron los 3 campeones, los 3 elegidos de cada colegio, del colegio del pendejo, del colegio de Francia, del colegio de Alemania, no me acuerdo, pero por decir Alemania, después me corregiré. Y salió un 4º campeón. Muy raro. Porque había una protección muy fuerte de ese espacio donde se colocaban los nombres. Como que no era posible engañar a esa urna. Le voy a decir urna, pero no es una urna, era ya sabes qué. Salió un 4º campeón. El 4º campeón, casualidad, ¿quién fue? El protagonista de la historia que estoy contando. El pendejo. Y por una decisión muy estúpida de los coordinadores de este evento y de los directores de los 3 colegios, se decidió, tras un debate, que por vez única, inusitada, el pendejo iba a ser el 4º campeón e iba a participar. Rarísimo, muy raro, muy polémico porque ya estaba el campeón del colegio de Gran Bretaña.
Entonces iba a haber 2 campeones del Colegio de Gran Bretaña. Medio injusto, pero bueno, no importa, no tiene mucho que ver con el tema. Sí les voy adelantando que esto no fue inocente y fue a propósito, fue todo una conspiración para meter al pendejo dentro de este evento, dentro de este torneo, que tenía que ver con un plan que se fue desarrollando a lo largo del año, que culminó con, y lo voy a decir, spoiler alert, con el regreso oficial y con la salud restablecida al 100% del tirano. También lo voy a ir adelantando. Había una persona medio infiltrada en el colegio, un espía del bando enemigo, del bando del tirano, que operó de una manera muy inteligente para ir llevando al pendejo a ciertos lugares. Entre sus planes estaba, como dije recién, colocarlo como 4.º campeón del torneo. Bueno, para que suceda, para colaborar con, primero, su asesinato, porque como ya les dije, el tirano lo quiere ver muerto al pendejo desde su nacimiento, básicamente, porque él fue la causa de su erradicación, ¿se dice? De su exilio. Y por otra serie de cosas más que se van a enterar después. Pero bueno, así estamos. Este fue... El pobre pendejo tuvo que transitar un montón de cuestiones. Y ahí voy al punto que... Uno de los puntos que me interesa también, que quiero destacar de este 4.º año, es que en un momento... A ver, como era un torneo de reconocido, que yo salía en los diarios, era re importante este evento, que se hacía mucho, no se hacía en las escuelas y qué sé yo. Una periodista muy sensacionalista, se dice, muy amarillista, fue invitada a la escuela a entrevistar a estos 4 campeones. Esta mina, esta periodista, muy bizarra, muy mercenaria, trabajaba para el diario más conocido y más popular de esta comunidad. Lo voy a decir como si fuera La Nación, como si fuera Clarín. Bueno, eso. La Nación o el Clarín de nuestra Argentina, pero para esta historia. Trabajaba para el diario más popular, más conocido, más status quo, más hegemónico, con los medios de comunicación más escuchados, etc. Y repito, la mina muy sensacionalista, lo que empezó a hacer, entrevistó a este pendejo y lo dejó muy mal parado. Exageraba sus declaraciones, inventaba y dramatizaba mucho de una manera muy como telenovela. Sus artículos eran muy telenoveléticos y muy exagerados. Y esta persona empezó de alguna manera como... No sé si a ensuciarlo, creo que todavía no lo había ensuciado mucho, pero sí a convertirlo al pendejo en un personaje medio de telenovela, como a meterse con sus cosas más personales, con su vida trágica, con la pérdida de sus padres desde muy chiquito. Lo empezaron a mostrar como un ser muy vulnerable, medio desquiciado, que era famoso desde chiquito y el pibe ni enterado, que fue sacado del closet de los pelos prácticamente y pasó de un mundo a otro totalmente rápido, de no ser nadie, como los de Gran Hermano, como lo dije en un momento, de no ser nadie y ser un X más, hasta peor, más invisibilizado, con muchos momentos oscuros de su vida, de no conocer qué le pasó bien a su mamá, a su papá, de dónde viene, por qué tenía estas cosas, por qué era tan distinto a su familia, a ser, viste, toma, a la comunidad esta, donde habían tenido un montón de cosas. Bueno, y pasó muchas situaciones sumamente, a ver, que un niño de su edad, y hasta un adulto de su edad, como difícilmente sucede, a menos que sea una persona con mucha mala suerte, como lo fue el pendejo. Pero bueno, eso, quería hacer un punto en esto de la prensa que empezó a recibir este pendejo con solamente 14 años. Y todo el mundo leyendo los artículos de este diario y juzgándolo. Denme un minutito.
Una de las cosas que hizo, por ejemplo, esta periodista fue inventar la noticia de que el pendejo y la mejor amiga del pendejo eran pareja. Nunca lo fueron. Eh, Nada, creando en un adolescente también un montón de rumores, de cosas, de te dije, me dijo, le dije, de señalamiento en los pasillos, de secreteadas, que yo, que al pobre pibe sobre que ya era el cuarto campeón, sobre que era un famoso y todo lo que hacía él iba a ser criticado, no criticado, admirado de más o puteado de más, etcétera. Pobre tipo, imagínate el traumita que le habrá generado. Pero tuvo un final muy feliz esto, bueno, un final más o menos, un final intermedio muy feliz, que fue que la capa de la mejor amiga del pendejo, esta que yo les conté que había recibido el mote, ¿vieron? Este mote de, bueno, lo voy a decir, de sangre sucia, de sangre impura, que la jodían por eso, era discriminada, esta mina tan inteligente, que era la más brillante de su curso, muy justiciera, muy política, muy correcta también y muy moralista, pero muy convencida de su ideología, etc. Le tenía mucho odio a esta periodista amarillista, la odiaba mal. Y por ser muy inteligente, leer un montón, la mina fanática de los libros, esta le estoy hablando de la mejor amiga del pendejo, ¿no? Descubrió que esta periodista hacía uso de una herramienta medio tramposamente. ¿Por qué? Porque para ejercer o para hacer uso de esa herramienta de la cual ella hacía uso para obtener información, había que tener una credencial. Había que estar apta y esa credencial tenía que ser dada por el gobierno o algo así, como tenía que estar licenciada para hacer uso de esa herramienta de la cual ella hacía uso. ¡Ay, qué reiterativo que soy! Y ella no tenía ninguna credencial, no estaba inscrita dentro de la lista de personas que podían hacer uso de esa herramienta. La chiquilla descubrió eso y fue magnífico porque obró como una adulta y la puso contra la espada de la pared a la periodista. Le dije, yo tengo esta información de vos, tengo la evidencia de que vos estás obrando en contra de la ley, y si vos volvés a sacar alguna noticia que ensucie, alguna noticia mentirosa, amarillista, sensacionalista, que ensucie y que haga sentir mal a alguien injustamente, yo te voy a denunciar y voy a compartir esta información que tengo de que vos estás en contra de la ley haciendo algo que no debe ser. Entonces ese fue el más o menos final, porque después sigue. Feliz de esta maldita mujer que la ha incriminado mucho. ¿Qué pasó, por ejemplo? Una de las noticias que mandó esta mujer, ella se entrometió haciendo uso de esta herramienta que no debía ser usada a menos que estés inscripta y que sea validado, etc. Escuchó información del encargado de la escuela. ¿Se acuerdan del encargado que es el que llevó al pendejo a mostrarle a este mundo y el que le llevó a comprar las cosas? Le compró una mascota, no les conté. Este encargado se encariñó mucho, era como el padrino, ponele, uno de los padrinos del pendejo. Bueno, se enteró en una conversación privada que tuvo con la directora del Colegio de Francia, que vino al torneo intercolegial, que pegaron mucha onda ahí. Esta conversación, que también fue escuchada por el pendejo en una situación medio incómoda para él, pobrecito. Hubo mucha onda entre el encargado del colegio y la directora del otro colegio francés. ¿Por qué? Porque compartían algo que los hacía diferentes a los demás. Había algo en sus genes, algo en su característica que los diferenciaba de los demás. No quiero decir que de vuelta, porque quiero mantener este relato adulto, con un tinte realista sobre todo. Y para que se den cuenta de que pasa en la vida, pasa en las películas y pasa en esta historia que estoy contando, que es todo lo mismo, que la ficción, que la realidad supera ampliamente a la ficción. Entonces podemos decir cierta palabra, pero exactamente es lo mismo con una palabra que puede haber sido de la realidad. Entonces, nada, compartían ciertas características que estaban muy mal vistas. De vuelta, otro tipo de discriminación. Ya hablé de un montón de tipos de discriminaciones
en esta historia que vengo contando del pendejo, de la hegemonía y de los de closet, que dentro de los de closet había tipos de discriminación, dentro de la hegemonía también, cuando se mezclan también otro tipo de discriminación, los que más, los que menos, los que son más merecedores de tal cosa y menos merecedores de tal otra, esto de la sangre sucia, esto de la sangre impura, esto de la sangre limpia. Ahora viene otro tipo de discriminación que es esto que dije. Como que, a ver, por decirlo de una manera, eran como... Bueno, no importa. En una conversación privada que tuvieron el encargado y la directora del colegio francés, el encargado le dice: che, ¿y vos de qué parte sos tal cosa? Y la mina le dice: ¿perdón? ¿De qué me estás hablando? ¿Tal cosa que te referís? No, ellos, te cuento, yo soy así por parte de mi mamá. Mi papá era normal y yo recibí los genes que recibí por parte de mi mamá. ¿Vos qué onda? No sé a qué te estás refiriendo. Yo no tengo ningún gen raro, yo soy normal absolutamente. Solamente tengo esto por tal esta cuestión. Y se puso una cosa muy fría, se alejó y se fue. Lo que pasó después... Lo que pasó es que esa conversación fue escuchada por esta periodista sensacionalista y lo fue a contar a la comunidad en el diario. Contó que el encargado de la escuela era mitad tal cosa. Le dio mucha vergüenza a este tipo porque para la comunidad, para la sociedad estaba muy mal visto, era de un ser inferior, era hasta no humano, digamos, tener este tipo de características. Entonces se encerró en su cabaña, no quería salir, no quiso dar más clases, quiso renunciar. Y el director de la escuela, el maestro, que es como le digo yo, se negó rotundamente a la renuncia. Dijo: bueno, vas a renunciar, vos tenés que ser orgulloso de tus raíces, orgulloso de tu biología y de tu ADN. Y no hiciste nada mal, así que la cortás, lo sopapió un poquito y por suerte este conserje, este encargado pudo retomar su... Ah, porque no lo conté. El año anterior a pasó de ser... ¡Ay! ¿Cómo no me sale? Encargado de colegio, y además de ser encargado pasó a ser también profesor de algo dentro de la escuela. Bueno, nada, y siguió dando clases normalmente. Pero bueno, eso fue una de las guachadas que hizo esta. ¿Para qué va a compartir eso? ¿Con qué necesidad? Bueno, nada, para ganar dinero también y para que sea LAM. Es LAM. Esa periodista es nuestro LAM, sí. Bueno, denme un poquito más y ahora sigo. El último eje que quisiera compartir en este video, por lo menos ya son 37 minutos, 36 segundos, me parece un montón. Voy a darle un cierre con esta última historia que voy a contar y seguiré la próxima con otro tipo de cosas que sucedieron todavía. Estamos en el cuarto año, en 1994, en su cuarta cursada, el torneo intercolegial, etcétera, pero sí quiero dar como un respirito. Es la cuestión, algo que me causa profunda admiración de vuelta, la mejor amiga del pendejo, una bocha, un bocho, muy inteligente, muy de vuelta justiciera, muy politizada desde pendeja. Esta niñita de 14 años se enteró recién en su cuarto año de cursada quién diablos limpiaba el colegio. ¿Quién diablos cocinaba? ¿Quién diablos limpiaba? ¿Quién diablos les hacía las camas? Etcétera. Hasta ese momento, los sirvientes de la escuela no aparecían en ningún lado. Y nunca aparecían. Como que por regla de la escuela, los sirvientes no deben ser vistos. A ella le dio mucha curiosidad que ella, muy lectora de vuelta, muy curiosa, siempre recurriendo a los libros ante algún problema, ante alguna duda, ante algo para resolver. Biblioteca, pum, hit the books, iba, buscar, investigar. Y en el libro más oficial de la historia de esta escuela no se nombró en ningún momento quiénes eran los sirvientes de la escuela. Y digo sirvientes, ni siquiera digo empleados de la escuela. ¿Por qué? Porque los sirvientes de la escuela no se les pagaba. Estaba normalizada la idea de que estos sirvientes, su etnia, por decirlo, elijo usar la palabra etnia, como que estaba mal. ¿Vieron que está muy...
voy a hacer la comparación, la relación con una realidad de hoy en día. El famoso agarrar la pala, el famoso del trabajo dignifica, hay que trabajar y si trabajás entonces sos digno, esa idea que para mí es súper obsoleta y ya es vieja en un año 2023, que hablemos de que lo que dignifica es el trabajo y no otro tipo de cosas como la satisfacción de las necesidades básicas, por ejemplo, o la verdadera libertad. No está... Bueno, no importa. Estaba instaurada en la cultura de estos sirvientes del colegio, de la etnia de ellos, que era un, un- una desgracia, no me sale, una cosa humilladora, eh, una deshonra, trabajar por dinero. No sé cómo, estaría bueno averiguar, pero no sé cómo es el origen de que tradicionalmente esta etnia eran esclavos, básicamente. Trabajaban porque era lo que debía ser. Trabajaban gratis, es decir, eran esclavos, y era una deshonra pedir dinero a cambio del laburo que hacían. Entonces, en ese colegio, los sirvientes de ese colegio no trabajaban por dinero. Yo ya hablé antes de un sirviente de esta etnia, que fue el que en el segundo año de cursada del pendejo, se acercó al pendejo para avisarle que corría peligro su vida, la vida del pendejo. Creo que lo conté un poco, ¿no? Ya ni me acuerdo. Pero este ser era sirviente de la familia del enemigo bully del pendejo. De este niño privilegiadito, ¿se acuerdan? Que formaba parte de una sangre pura, de una estirpe, de gente de renombre, que además tenía guita, que además eran blancos y hegemónicos y puros y todo correcto y qué sé yo, y de un apellido muy importante, seguidores del tirano, fervientes apoyadores y militantes del tirano en su momento, que como ya lo conté, sí, lo conté, ya me acuerdo, porque cuando les refresco la memoria, cuando el tirano cae y se empezaron a investigar las cuestiones, este tipo, como tenía mucha plata, hizo unas grandes donaciones al gobierno y así se salvó de caer en la cárcel. Bueno, esa fue la historia. El sirviente, eso, trabajaba para esta familia hasta que, y esto creo que no lo conté, el capo del pendejo, un héroe, a sus recién 12 años, hizo una tramoya para... Hay un código dentro de estos sirvientes que pueden quedar libres de sus familias o de sus dueños, digamos, si se les otorga algo en particular, que no viene al caso, no importa, pues medio tonto, en mi opinión, si queremos de vuelta darle un punto de vista más adulto y más realista. Es tonto decir que entonces no hace falta. Pero el tipo, el pendejo, le hizo pisar el palito al dueño de este sirviente para que sí o sí el sirviente quedara libre y ya no sea más esclavo de esta familia. Así que imagínate el odio de este tipo, ¿no? De este facho, cuando el sirviente se liberó. Lo que pasó, que recién nos enteramos volviendo a 1994, con este sirviente, con este pequeño sirviente, es que fue al colegio. Este sirviente estaba muy mal visto por esta etnia que digo de los esclavos. Voy a decirle los esclavos, ¿sí? Porque es eso. Los esclavos a mucha honra. Fue a pedir trabajo remunerado. Una cosa nunca antes vista de la etnia de los esclavos, que vengan a pedir trabajo a cambio de dinero. ¿Qué pasó? Estamos hablando de... fue a pedirle trabajo al director actual, digamos no ahora, pero en 1994, quien antes era el director, que, como ya les conté, era una persona muy transgresora, muy vanguardista, muy evolucionado su pensamiento, cero conservador, mucho más progresista, con ideas muy abiertas, como ya les dije, tenía mucha relación con todas las minorías, él era muy... iba a decir algo, no me conviene porque voy a tratar
neutro, pero bueno, estaba muy atento a las minorías y a las opresiones y les daba y luchaba por los derechos de aquellos que menos tienen, etcétera, muy sabio, pa. Entonces, este tipo, a diferencia de lo que hubiera hecho casi el resto del mundo, le dijo, sí, claro, por supuesto, te ofrezco tantos días libres y te ofrezco este sueldo que era demasiado para este sirviente. Le dijo, no, no, es un montón, ya es un montón. Incluso dentro de la valentía de destacar del resto y de imponerse frente a la hegemonía que decía, trabajamos a mucha honra gratis porque esa es nuestra cultura y nuestra naturaleza. Y él dice, no, yo no quiero, yo soy libre y yo voy a elegir con quién y con cuánto este ser se rebeló frente a eso, bueno, pero incluso con esa idea ya le parecía demasiado libre esta propuesta del sueldo que le ofrecía el director, el maestro. Entonces dijo, no, no, no tanto, no tanto. Entonces acordaron un precio, qué sé yo, y bueno, y este ser terminó trabajando a cambio de dinero, a diferencia de todos los demás esclavos sirvientes de la escuela, en la escuela. Bueno, volviendo, estoy hablando un montón. Volviendo al temita este de los esclavos. Cuando esta pibita, la mejor amiga del pendejo, se enteró de que quienes trabajaban, quienes servían y hacían todos estos trabajos de mantenimiento de la escuela y todo, trabajaban gratis. Y ella sentía eran explotados. Inició no sé cómo se llama, un movimiento, una organización, no sé específicamente el término, pero bueno, empezó a juntar firmas y a hacer una cosa muy como medio del centro de estudiantes para abogar, se dice así, a favor de, se dice así, bueno, no sé, a favor de estos seres, de esta etnia y exigir a la escuela que todas estas personas, que todos estos seres se les pague por su laburo, como cualquier ser humano, por el derecho de esta etnia, de estos esclavos. 14 años tenía esta pibita. Y tal era la empatía de esta persona, tal es la sensación de justicia, que con sus 14 años, y teniendo muchas materias y teniendo un montón de otras responsabilidades, quiso ponerle el cuerpo y generar esta organización que luchara por los derechos de estos sirvientes. ¿Cómo se lo pagaron los sirvientes? Como puede pasar con los pobres de derecha. Los sirvientes tenían el mismo pensamiento que los pobres de derecha. Enojadísimos. En una humillación que les vengan a decir, que vengan a decir como, bueno, nosotros trabajamos por dinero. No estaban evolucionados. Tan evolucionados como este pequeño sirviente que sí lo hizo, que era el único que estaba muy mal visto, era muy impopular dentro de su burbuja, dentro de su etnia. Nadie más aceptó eso. Se reenojaban con esta pibita, cuando la pibita decía, vamos, por sus propios derechos, ¿quién? Quiero juntar firmas, y era re pesada, digamos, así lo vivía el pendejo y los amigos del pendejo, y en la escuela los alumnos cuando ella venía y les hablaba, ¿vieron eso de vuelta? Los que tienen los folletos en la calle, o los centros de estudiantes de las universidades, de los colegios, qué sé yo, que te vienen a machacar y a hablar, y lo que está pasando, pero ustedes no lo saben, entonces yo los invito, por favor, a juntar firmas. Política. Así, 14 años politizada. Admiración total. Bueno, nada, eso después medio quedó en la nada, pero es algo que quise destacar de esta historia que está sucediendo. Voy a hacer otro spoiler alert con respecto a esta pibita. Esta pibita, muchos años después, se convirtió en una líder, digamos, dentro del gobierno, en la ministra, digamos, de toda esta comunidad. Y no estoy muy seguro, pero confío en que habrá seguido toda esa lucha de los derechos, de la adquisición de derechos de las minorías, etc. De vuelta, quiero hacer hincapié en la cantidad de grupitos y minorías que hay en toda esta historia. Distintos tipos de minorías, más o menos vapuleadas, más o menos invisibilizadas, y una lucha muy grande de distintos tipos de personas también para que haya esta verdadera equidad. Mucho tipo de luchas y de injusticias y de inequidades está atravesada esta historia de ese tipo de cosas.
Bueno, hasta ahí. Y en el próximo capítulo seguiremos contando qué pasará y cómo restauró su poder el tirano y cómo fue engañado el pendejo. Y hasta el pendejo mismo colaboró sin querer involuntariamente a que vuelva al poder este maldito tirano. Muchas gracias por escucharme. Adiós.